A ver, son muchos, son muchos. María Zambrano era una filósofa muy importante española que tiene una cantidad de libros hermosos. Uno de ellos tiene que ver con la idea de la mediación docente, es decir, cómo somos mediadores entre la cultura y aquello que queremos transmitir. Y en un momento en una conferencia decía algo que yo ahora lo siento exactamente igual que María Zambrano. Ella decía, a veces cuando uno va a dar clases, tiene una suerte de temblor previo a la clase, con la sensación de qué es lo que esperan que yo diga y qué es lo que voy a decir y si hay una correspondencia entre lo que se espera y lo que uno va a decir. Y es un temblor que tiene que ver con el temor, el miedo a no poder satisfacer eso. Pero también decía algo muy interesante. Decía, el día en que uno deja de sentir algo de ese temblor, tiene que preguntarse si realmente quiere seguir enseñando. Porque ese temblor tiene que ver con la responsabilidad que asumimos de qué somos, qué podemos hacer con el otro, con la otra, y algo de eso estoy sintiendo en el momento. Así que quiero decirles, tengo un miedo pánico. Simplemente por ver toda esta cantidad de gente con la cual uno habitualmente no tiene conversaciones, porque lo que vamos a tratar de hacer es tener alguna conversación que me gustaría que tenga como 2 o 3 planos en los cuales podamos trabajar. Un plano tiene que ver algo de lo conceptual, de lo general, y después me quiero meter en la idea muy micro que tiene que ver con lo que para mí es un instrumento clave de la gestión, que es la conversación. Pero vamos a llegar a eso. De hecho, uno podría decir, lo primero es, evidentemente tenemos una cantidad de desafíos por delante enormes. Quiero decir también que esta aspiración de ser parte de los cuerpos directivos, lo primero que tengo que decir, es una tarea maravillosa, complicada, compleja y al mismo tiempo maravillosa. Un famoso director de orquesta, que a mí me encanta, decía, uno puede ver a quien dirige de 2 maneras, especialmente hablando de directores de orquesta. Dice, si uno agarra la batuta, es más o menos sencillo mover la mano para un lado y para otro y seguramente la orquesta responde. Bajo esa perspectiva, dirigir, dice, es lo más fácil, porque uno basta que haga así, algo va a pasar. De hecho, si no hacemos nada en la escuela, también algo va a pasar. Pero dice, en cambio, si uno quiere no solamente marcar con la batuta o decir, ordenar o mandar o definir algunas cosas, sino que quiere capturar el alma, la emoción de la gente para que genere su mejor versión para poder educar, esa es tal vez una de las tareas más difíciles que existen. Tan difícil que el mismo Freud planteaba en algún momento que hay 3 profesiones, lo llamaba imposibles. Como ustedes algunos sabrán, una es analizar, otra es gobernar y la tercera es educar. Porque en cualquiera de las 3 estamos intentando intervenir en las personas, incidir en esas personas y generar cosas que en última instancia dependen de esas personas, aunque nuestra tarea, y me gustaría subrayarlo porque de eso vamos a conversar, es crear condiciones. Por eso es una tarea indirecta. Ustedes salen del aula, la tarea que están haciendo, y ahora tienen que hacer cosas para que otros hagan cosas, para que otros hagan cosas. Y eso no tiene que ver con lo que un colega llamaba la voluntad del actor, porque yo quiero que ocurra, ocurre. Eso tiene que ver con la condición que dispara la posibilidad de que aquel otro con el que estoy trabajando se sume a una propuesta, a una narrativa, a algo que yo estoy proponiendo. Y eso ya tiene que... ¿Se escucha mejor? Ahí. Me levantan la mano, por favor, y me ayudan cuando no se escucha.
y cuando se duerman. Así hablo más bajo. Entonces el tema es una tarea indirecta. Uno hace para que otros hagan y crea condiciones. Condiciones que a veces son emocionales, a veces son intelectuales, son también físicas, estructurales. Me comentaban, hablando con Nahuel, con la gente del sindicato, que agradezco muchísimo la invitación, voy a decir además por qué. Obviamente tener esta conversación en un lugar como este, con cierta calidez, con cierto calor, en invierno, con equipos técnicos, etcétera, es haber creado una condición para que algo mejor ocurra que si uno estaría en un lugar muerto de frío. Y eso es condición también. Lo sabemos en nuestras escuelas. No es lo mismo trabajar en una escuela que tiene los recursos edilicios que si no los tiene. Y eso es condición. Pero también es condición emocional. ¿Y por qué también es condición emocional? Porque lo emocional se vincula con los resultados. Recuerden que por lo menos para mí el tema de la gestión está muy ligado a lograr lo que nos proponemos. La gestión tiene como desafío generar logros que nos proponemos, aunque el logro sea un fracaso del que puedo aprender. Pero en todo caso me propongo algo. ¿Por qué lo emocional? Porque está claro que hay 3 elementos. ¿Voy muy rápido? ¿Está bien? Hay más cerca al micrófono. En cualquier momento canto y se van todos. Hay 3 elementos que se juegan en todo esto. Y me interesa señalarlos cada uno. Uno son las ideas. Las ideas es lo que podríamos llamar en el campo educativo lo pedagógico. La orientación que tengamos epistemológica, las ideas que sostienen nuestra práctica. Pero las ideas solo no generan una acción determinada. Son el soporte de la acción, pero no son acción en sí misma. Para decirlo más claramente, ustedes pueden tener la mejor idea de proyecto, pero si no existe el poder, la capacidad de transmitirlo, la idea solo queda en idea. Por lo cual algunas personas han planteado que no estamos en la era del conocimiento, sino en la era del conocimiento y la comunicación. Ideas. Importante porque tiene que ver también con nuestro background, con lo que pensamos, con las ideas que generamos. Segundo elemento que está en juego son las emociones. Uno podría señalar que no hay acto que no esté empujado o detenido por alguna emoción. En el momento que yo tengo miedo de hacer algo, el acto se detiene. En el momento en que me siento confiado, el acto se expande. ¿Por qué nosotros intervenimos en eso? Porque las emociones son un aspecto de diseño. Es decir, podemos intervenir, no podemos inventarlas, pero podemos intervenir. No es lo mismo que alguien me reciba con una sonrisa que me reciba como alguien que sobra. Y esa emocionalidad se transmite fundamentalmente en lo que voy a hacer. No es lo mismo sentirme reconocido porque alguien me reconoce que mire solo lo que me falta. Y tenemos cantidad de expertos en ver solo lo que falta. Y cuando alguien ve solo lo que falta, le es imposible ver lo que hay. Y mucho más le cuesta ver lo que puede haber. Y esa también es una mirada que genera emocionalidad. Y la emocionalidad nos lleva a ser, hay emocionalidades que abren y hay emocionalidades que cierran. Ninguna ni es mala ni es bueno. Suelo decir que si el miedo también es una emocionalidad que nos protege. Bueno, creo que fue en Mendoza, si no me equivoco, esto voy a decir algo, una cuestión de la historia.
Hubo un momento que Charly García se tiró de un hotel a la pileta y creo que fue aquí. ¿No fue en Mendoza? Ah, fue en Mendoza. Tipo se tira del cuarto piso. Ahí dense cuenta cuán importante es la emoción para que no haga eso en términos del miedo. El miedo protege, pero también paraliza. Depende de cómo se juegue. En ese caso fue ayudada por alguna cosa extra probablemente, pero eso es otro tema. La confianza, en cambio, abre posibilidades. En la medida en que yo me siento confiado o me dan confianza, puedo hacer cosas que no haría si no siento esa emocionalidad. Entonces, eso también, cuando digo que es un aspecto de diseño, es porque las emociones nos tienen, pero nosotros podemos incidir en nosotros y en los demás. Alguna vez vamos a profundizar, pero un instrumento claro que tiene quien gestiona es el reconocimiento. El reconocimiento es palabra. Más allá de que uno piense que reconoce a otro en su tarea, si no lo dice, no existe. O existe como presunción, pero no es reconocimiento. Y el reconocimiento verdadero, legítimo, tiene un impacto sobre el que hace, pero ese impacto se lleva a quien uno está siendo. Y cuando uno se ve reconocido, se amplía su espacio de confianza para ir por más, como dirían los pibes. Entonces, ¿cómo se juega eso? Es clave. Parte de nuestros temas como educadores es todavía la falta del reconocimiento legítimo de una sociedad que ve a la educación habitualmente como la posible solución de todo, pero cuando tiene que juzgarla lo ve como el problema de todo. No sé si es claro. Ideas, emocionalidades, y las emocionalidades impactan en los actos. ¿Por qué nos importa el acto? Desde mi punto de vista, porque la educación es acción, sostenida por ideas, sostenida emocionalmente, pero que tiene que traducirse en acción, en este caso transformadora. En acción, en lo que hago para que las cosas obviamente ocurran. Y si no ocurren, la idea es cómo aprendo de aquello que no ocurre si puedo aprender de esa situación. Por supuesto que las emociones, las ideas, las emociones y los actos necesitan del poder, y el poder para mí tiene que ver con las capacidades, las competencias, los recursos. Pero quien gestiona lo hace sobre un monto de ideas, sobre la intervención en las emociones y cómo gestionar las capacidades y las competencias para que el acto tenga un sentido de logro. Uno, vuelvo a repetir, no define al otro, nadie puede cambiar a nadie, pero puede crear condiciones para que alguien pueda descubrir, generar cosas que uno ha planteado como posibilidades. Y no es menor el hecho que de repente uno genere la situación por la cual alguien descubre una pasión allí donde si no hubiera estado el estímulo para que eso ocurra, nunca hubiera descubierto o un talento o una pasión que desde mi punto de vista hoy tal vez es uno de los principales desafíos que tiene la educación con nuestros pibes y especialmente con nuestros adolescentes, allí donde el deseo está corrido muchas veces de la escuela. Massimo Calcati, un autor italiano, tiene un librito muy lindo que se llama Una hora de clase. Y dice, una hora de clase te puede cambiar la vida. Depende de qué hora de clase estemos hablando. Y el tema, el subtítulo dice, hacia una
erotización de la clase y de la pedagogía. ¿Qué habla de erotización? Despertar un deseo. Allí donde por ahí estaba oculto, ¿qué es lo que ocurre para que alguien se enamore de las matemáticas o de la historia o del deporte? Yo diría bingo. Bingo si generamos esa posibilidad. Esa es en un momento donde, vuelvo a repetir, el deseo anda por otros lados. La erotización del conocimiento, del saber, las ganas de, es tal vez una de las cosas más importantes. El conocimiento hoy está distribuido por todos lados. El desafío no está en la cantidad de conocimientos y de información. El desafío está en el deseo de saber, en el deseo de conocer, en la posibilidad de pensar y no quedar sujeto al discurso de las redes, de lo digital, que de algún modo viene prefabricado. Entonces, ahí tenemos un tema por trabajar. ¿Por qué hablo de desafío? Porque no todo se constituye en desafío. ¿Hasta acá vamos bien? Quiero tener ese registro porque... Por acá. Tengo que ponerlo acá. ¿Por qué hablamos de desafío? ¿Qué entendemos o qué entiendo yo por desafío? Para mí el desafío, cualquier desafío, se compone por tres cosas. Un desafío tiene que ver con lo que quiero lograr. Quiero lograr, no lo que voy a lograr, sino lo que quiero lograr. La duda acerca si lo voy a lograr y el trabajo por hacerlo. Porque no sé si alguno de ustedes tiene el deseo y el desafío de subir el Himalaya. Levanten la mano. Hay algunos, claro que sí, ¿por qué no? Porque para los demás, me incluyo, el Himalaya no es ningún desafío. No porque lo pueda hacer, porque no me interesa. Lo primero es que me interese ese desafío. La segunda cosa es que no esté seguro de lograrlo, porque si no, tampoco es un desafío. Lo voy a decir tristemente, y es mi opinión y hablo por mí. Si no me interesa el desarrollo de la ciencia y la cultura en este país, no hay ningún desafío para este gobierno. Si no interesa, no hay desafío. El desafío primero tiene que ser algo que me interese. Segundo, que no esté seguro de lograrlo, porque si no tampoco hay desafío. No sé, pero creo que la mayoría de ustedes que llegó y vive aquí en Mendoza, no es un gran desafío llegar a este hotel. Lo más probable es que lleguen. Ahora, es un desafío si no estoy tan seguro en lograrlo. Lo que ustedes asumen cuando tomen un cargo directivo son desafíos para los cuales no existe respuesta única, les tiene que importar y no están seguros de lograrlo. Si no, no hay desafío. Y eso tiene una cuota para quien lo vive de adrenalina, que es parte de la energía que tiene alguien que quiere, que no sabe si lo va a lograr y que al mismo tiempo va a hacer un esfuerzo por hacerlo. Desafío no tiene que ver con jerarquía. Escuché la palabra jerarquía directiva y me permito hacer una primera observación porque vamos a hablar de la palabra. Para mí, en mi opinión, no hay jerarquía. Para mí es una tarea más la de directivo, supervisor, ministro, gobernador o quien fuera. Es una tarea que tiene básicamente una mirada puesta en el poder de servicio a los demás. Para decirlo más claramente, el director está para hacer servicio a sus equipos docentes. Y sus equipos docentes están para hacer servicio ¿a quién? A los pibes. Y no al revés. Los supervisores están como servicio a los directores. Y el gobierno está para servir al sistema educativo. Y servir a los supervisores, y servir a los directores, y servir a los maestros.
voy a hacer un pequeño paréntesis para llamar a un instante de rebelión, que se llama: hay encuentros de esta naturaleza en los cuales hemos asistido y de repente está invitado el señor gobernador de lo que fuera, no estoy hablando de esta provincia, de cualquier provincia. Es a las 9 de la mañana. A las 10:15 la gente de protocolo dice hay que esperar al gobernador. Entonces uno se pregunta por qué 1000 personas o 500 o 200 tenemos que esperar a que venga el señor gobernador. Bueno, yo creo que tenemos que pensar que cada uno asume una responsabilidad en la tarea que tiene mirando a servir con los que va a trabajar. Dicho de otra manera, la asunción a un cargo directivo es hacerse cargo de dar un servicio a la gente con la que van a trabajar. Más aún, y por eso vamos a entrar en otra segunda parte, el foco de un director está puesto, voy a decir una pequeña transgresión, mucho más en su equipo docente aún que en los chicos. Porque quienes tienen que trabajar con los chicos es el cuerpo docente. Y todo lo que podamos hacer es potenciar emocionalmente, en capacidades, en trabajo de equipo, en colaboración, en conversaciones al equipo para que sea la mayor servicio a los pibes. Un indicador que tenemos de esto para el futuro, que no ocurre tanto en el presente, va a ser anacrónico que un padre pida hablar con un director para tener un problema con la maestra o el profe. Anacrónico porque la persona más indicada para conversar sobre un problema de un chico es la persona que está con los chicos. Pero como tenemos una cultura donde hay que ir siempre arriba, como suponiendo que la jerarquía va a ser lo que no hace la persona que está a cargo, alimentamos un sistema de jerarquías inútiles. No sé si soy claro en este punto, asumo como idea personal. ¿Qué nos vamos a encontrar en esos desafíos? Bueno, podemos hacer una distinción entre lo que podríamos llamar desafíos de menor intensidad, que lo podemos llamar técnicos, y desafíos de mayor intensidad, que lo podemos llamar adaptativos y resistentes. Explicamos un poquitito. Si uno tiene fiebre, tiene dolor de garganta, le duele la cabeza, ¿qué tiene que hacer? Eso, me encanta escucharlo. ¿Ir al médico? Sí, pero antes de eso, esto está auspiciado por Tafirol, Sociedad. Nada. Uno sabe que bajo esos síntomas hay una respuesta técnica. Esto quiere decir, hay un remedio, o metete en la cama, o descansá. Es una respuesta técnica. Quiere decir que frente a este desafío hay una respuesta estandarizada que en general da resultado. ¿Está claro eso? Eso es una respuesta técnica. En el mundo de la salud hay respuestas técnicas y hay respuestas adaptativas. Adaptativas quiere decir que el problema no está tan claro, que hay que entender el problema, que no lo resuelve solamente en ese caso un médico, que el paciente participa de la solución, no solamente recibe la solución, sino que hay un nivel de mayor complejidad en el sentido que se juegan más variables. Los problemas técnicos van decreciendo y aumentando los adaptativos a medida que ustedes crecen en los cargos directivos. Porque hay menos problemas técnicos de respuesta directa, porque hay menos manual, porque hay menos reglamentaciones que resuelvan el tema y tienen que pensar con otros y incluir a los demás para ver qué alternativa tenemos. ¿Se entiende esto? Doy un ejemplo que se está viviendo en muchos lugares, que es el tema de las denuncias
de cierto acoso inverosímil, que se ha desprendido en muchas escuelas, temas que tienen que ver con maestros o docentes o situaciones no claras acerca de situaciones que pasan con los chicos, lo que ha generado una situación muy compleja por todo lo que ustedes se imaginan, con denuncias judiciales, con docentes que están realmente heridos y no han hecho nada. Es muy complicado. Y curiosamente es una derivada no pensada de un gran logro. De un gran logro. El logro es transparentar y hablar de lo que nadie hablaba. La derivada no deseada es que eso también puede generar cantidades de injusticias enormes, dolores enormes, de acuerdo a cómo se maneje. No hay manual ni protocolo que diga exactamente. Hay que poder pensar. Y no solo pensar con otros. Por eso en algunos casos yo lo llamo a esto derecho a la perplejidad. Cuando nos enfrentamos con una situación para la cual no tenemos respuesta, no tenemos las experiencias, tampoco tenemos un lugar donde esté la respuesta, tenemos derecho a tomar un tiempo, parar la pelota y poder pensar antes de reaccionar. Y habitualmente, como tenemos una intención de aplacar toda situación, damos respuestas mecánicas. Pero esas respuestas vienen del pasado y no de la situación que tenemos que trabajar en ese momento. Ahí es donde es importantísimo la construcción de grupo y de equipo. Y es una construcción nada sencilla para directores de escuelas públicas en particular, en general, pero públicas. ¿Por qué? Porque el director no elige a los equipos con los que trabaja. Es un tema, yo lo voy a plantear como tema, hay una cantidad de conversaciones difíciles que no hemos tenido y nos tenemos que dar. Bueno, porque a veces ocurre que uno pide respuestas con un tema que es claro. ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es el equipo con el que se trabaja? No tengo ni posibilidades ni de elegir ni de no elegir. También es importante que las políticas públicas a veces crean condiciones absolutamente en contra del proceso de construcción de gobernabilidad, como por ejemplo que de repente puede cambiar gente, salir de una escuela, entrar a otra escuela y no hay maduración de proceso de equipo que pueda sustentar un proyecto a mediano plazo. Ahí es donde estamos en juego con condiciones de políticas públicas que a mi modo de ver tenemos que empezar a conversar. Y conversar es de lo que vamos a hablar. Pero claramente hay que identificar, a mi modo de ver, cuál es la agenda en la cual vale la pena conversar para generar las mejores condiciones de logro que nuestras escuelas puedan tener. Tanto en temas de currículum, como en temas de sistemas, como en temas de competencia, como en temas de procesos, porque todo eso juega a favor o en contra de lo que queremos lograr. Y son conversaciones que vale la pena tener porque desde mi punto de vista, otra vez me hago cargo, cuando alguien dirige en 180 grados, no con la misma incidencia. Dirige a su gente con la que trabaja, con su equipo, dirige pensando en los pares, ahí nace una posibilidad que son las comunidades de práctica, que hace que un director no tenga que dirigir solo su escuela, sino ser parte de un pequeño colectivo de colegas con los cuales intercambiar y ver qué te pasó a vos, qué me pasa a mí, cómo podemos aprender unos de otros. No hay mayor reconocimiento y aprendizaje que el que surge de la conversación entre colegas. Dirige hacia los costados, dirige con sus equipos y también incide hacia arriba. Y todavía en eso tenemos un largo camino. Incide quiere decir que las políticas públicas, a mi modo de ver,
no son patrimonio de gobiernos, sino es patrimonio de gobiernos el finalizar, y tienen todo el derecho, pero no a la construcción. La construcción es un proceso colectivo. Quienes de algún modo tienen que tener palabras son los que están en contacto, situados con la realidad educativa. Entonces el director también juega ese papel, igual que el supervisor, etc. ¿Para qué? Para generar la mejor condición hacia su gente, hacia el trabajo que está haciendo. ¿Está acá más o menos es claro? Son temas que nos tenemos que dar. ¿Qué tenemos como dispositivo para eso? Ahora me quiero meter muy en lo micro, porque a mí me parece que el instrumento clave que tenemos para operar, y esto está mirado en términos de estadísticas, de investigaciones, es finalmente la conversación. La conversación. Pero nos tenemos que meter un poquitito en qué quiere decir esto de la conversación y qué quiere decir esto de las palabras. La primera distinción que a mí me interesa hacer, hasta acá estamos bien, ¿no? Cuando digo que la conversación es porque lo que ustedes hacen y van a hacer, en la mayor parte del tiempo, es hablar. Hablar con colegas, hablar con alumnos, hablar con los padres, hablar entre sí, hablar con uno mismo. Ahí está fenómeno porque uno nunca tiene desacuerdos. Mejor dicho, ojalá que las tengan. Sí, también tenemos desacuerdos, ¿cómo no? Como decía Groucho Marx, yo nunca me haría socio de un club que me tenga a mí como socio. Pero es conversar. Otra vez, sostenido en ideas, sostenido emocionalmente, pero es lo que podemos hacer. Una clase es una conversación. Esto también intenta hacer una conversación y por lo menos vamos a dar algunos pies para eso. Ahora, metámonos en el instrumento de la conversación. ¿Por qué? Porque siendo tal vez uno de los instrumentos claros que tenemos, en general, no hemos trabajado en cómo conversamos, en cómo hablamos, en cómo escuchamos. Todavía la formación en general de docentes, de directores, tiene mucho que ver con las ideas. ¿Se acuerdan? Bastante menos tiene que ver con las emociones. Algo que ver con las prácticas y muy poco que ver con alguna de las cosas que vamos a utilizar a diario, que es conversar, hablar, escuchar, trabajar en equipo. La palabra tiene por lo menos dos distinciones que me gustaría... ¿Me ponen a ayudar y las vamos pasando? Gente. Esa es una conversación. ¿Podemos pasarlas? Ah, bueno, no importa, la pasamos yo. Está buenísima esa conversación, claro. A ver, uno diría, ¿por qué hablamos del poder de la palabra? El poder de la palabra tiene mucho que ver con la idea de que las palabras tienen fuerza. Las palabras lastiman, las palabras dañan, las palabras cuidan, las palabras sanan, las palabras hieren, las palabras generan emociones. Y hay dos tipos, una distinción que nos interesa mucho para entenderla. Una es la dimensión de lo que llamamos la función descriptiva. Esto es una pregunta técnica importante. ¿Qué es esto que tengo en la mano? Es lo único que tengo de control. ¿Esto es un señalador? ¿Lo llamamos así? Bueno, estamos diciendo que esto es esto. Esto quiere decir que estamos describiendo una realidad. Esto existía antes que yo lo nombre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esa es nuestra percepción en general más clara de la palabra. Nombrar cosas que existen. Digo que este mantel es blanco. Los que lo ven allá, difícil, pero... no se ve por... No se ve. Blanco. Pero la segunda dimensión de la palabra es que la palabra no solamente describe realidades, sino que crea realidades.
Y esto va en contra de esa idea que una cosa es decir y otra cosa es hacer. Siempre que decimos, hacemos. Este concurso que ustedes van a participar, hay alguien o hay algunos que tienen un poder de palabra para decir aprobó o no aprobó. Y esa persona que tiene ese poder transforma un candidato deseante a ser director en un director o en la frustración de no haber llegado. No está describiendo una realidad, crea una realidad que no existía antes que esa persona, hable. El profesor que aprueba en un examen a alguien, en la universidad o en cualquier lado, puede transformar a un estudiante avanzado en un profesional desempleado. Bueno, eso sería. En un profesional solo con la palabra de quien aprueba o no aprueba. Que alguien te diga que te importa, te quiero, genera una emocionalidad que no estaba antes de que yo la diga. Tanto es así que podríamos plantearnos, como dice un colega, que algunos problemas o conflictos que tenemos están a una conversación de distancia de solucionarlos. Conversación que podemos transitar o que no transitamos. Porque la conversación tiene una relación, ¿hasta acá es claro? ¿Está bien? Para mí es un tema clave porque tiene que ver con el bullying o el ciberbullying. Hay que entender cuál es el poder de alguien que no tocó, pero dijo cosas sobre otros. El nivel de daño, de herida, de sufrimiento que se crea, a veces es solo con la palabra. Fue un chiste, decíamos en una época. Hoy, al ponerle nombre, podemos entender la diferencia entre un chiste y una situación que parece lo mismo, pero que genera el sufrimiento que genera. Eso se llama responsabilizarnos sobre el lugar que tiene la palabra y lo que crea la palabra. Mucho más cuando uno tiene un cargo directivo en donde esa palabra adquiere una resonancia institucional que no tiene para quien no tiene ese lugar. La palabra tiene efecto físico, no solamente intelectual y emocional. Cuando alguien te reconoce por lo que haces legítimamente, tenés corrientes sanguíneas, latidos que funcionan de un modo determinado. Cuando alguien te da una mala noticia, genera una situación física. Fíjense el poder que tiene la palabra. Esas dos dimensiones vale la pena tenerlas porque en la medida que uno asume cargos de responsabilidad como esto, responsabilidad tiene que ver con la capacidad de dar respuesta, asume un poder que no tenía cuando no tenía ese cargo. Y eso es parte de la responsabilidad que uno asume cuando tiene cualquier cargo. La idea de que nosotros decimos, hacete cargo del cargo, tiene que ver con eso. Hacerte cargo, y ese hacerse cargo significa hacerse cargo de la palabra, hacerse cargo aceptando la situación que me toca dirigir. Quiero hacer una distinción de palabras, porque una de las herramientas de la palabra son las distinciones que nos permiten diferenciar una cosa que parece igual pero es distinta. Cuando digo aceptación es porque no necesariamente la escuela que a uno le toca dirigir es la escuela que uno quisiera dirigir.
no necesariamente las personas con las que va a trabajar son las personas con las que quiere trabajar. No necesariamente las familias con las cuales uno va a conversar o lo que fuera, son las familias que uno quisiera tener, ni los pibes que uno quisiera tener. Pero admitamos que las cosas no son como yo quiero que sean, sino como o son o como yo aprecio que son. ¿Por qué llamo aceptación? Porque ese es el punto de partida que tiene un educador para definir que sobre este terreno ahí viene qué es lo que vamos a hacer para llevarlo a un lugar mejor de lo que lo encontré. Aceptación quiere decir, en mi época los padres, en mi época los pibes, o estos chicos vienen de esta manera, entonces son lo que son los que están siendo, y con esa aceptación que distingo. No es lo mismo aceptación que negación. Negación es, esto es como otras cosas, y no distingo lo nuevo que tengo enfrente, que es un problema, ¿eh? Todo lo nuevo me genera cierta inquietud que a veces me hace negar lo nuevo que hay en la nueva situación. Y tampoco es lo mismo que resignación, que bajar los brazos porque no puedo hacer nada. Una tarea clave de la dirección es esa aceptación, no para resignarse, la aceptación como punto de partida para lograr dejarlo algo mejor de lo que lo encontré. Fíjense que es humilde la cosa, no hay que hacer la transformación del mundo, dejarlo mejor de lo que lo encontré en algunos aspectos. Por eso muchas veces me baso en el juramento hipocrático, el del médico, cuya primer tema no es curar, no es hacer lo mejor posible por el enfermo, no es hacer ni no hacer. Dice, está escrito algunos cuantos años atrás, la primer condición del médico es no dejarlo peor de lo que lo encontró. La primer condición de nuestra gestión es no dejarla peor de lo que lo encontramos. Si esto lo tuvieran en cuenta nuestros políticos y gobernantes en general, seríamos tal vez un poco, bueno, nada. Pero ese sería nuestro primer, a mi modo de ver, nuestro primer mandato, inclusive personal. ¿En qué puedo dejarlo mejor? No en todo, no en todo. Porque una vez que vos definís en qué, junto con tu equipo y con la mirada hacia lo que puedo lograr, que es un desafío, porque no estoy seguro, pero quiero y voy a hacer cosas por eso, se arma lo que uno podría llamar la agenda de la dirección. ¿Qué es la agenda de dirección? Lo voy a explicar, lo voy a decir, explicar es una palabra horrible, lo voy a decir con un ejemplo sencillo. Miren, si uno toma la dirección y no piensa nada de a dónde tengo que ir, ni qué tengo que mejorar, ni qué proyecto tengo, créanme que todos los penales igual le van a venir al escritorio. Laburo van a tener porque van a llegar millones de cosas para resolver, pero no necesariamente lo que vayan a resolver mueva la cosa. Si uno no tiene agenda y no tiene proyecto, el proyecto se lo arman los problemas, no lo que uno se propone lograr. Y uno puede terminar agotado, pero no haber avanzado. Y eso implica tener un proyecto, tener una agenda, tener una estrategia que haga que tenga que decir sí a algunas cosas y me tenga que bancar decir no a otras cosas. Eso es parte de la tarea que tiene quien dirige. Saber que no todo, pero por dónde voy. Y eso no puede ser una tarea solitaria, pero es ineludible para una dirección.
y ahora estoy acercando el micrófono a ver si se escucha mejor. ¿Está bien? Estamos con la palabra. Si nos metemos un poco más en esto, por acá. Quiero que vean este movimiento bastante particular que tienen las conversaciones que tenemos en el ámbito escolar. Hay una relación entre lo que podremos llamar el vínculo y el tipo de conversaciones que tenemos. Si yo tengo una muy buena relación con Nahuel, un vínculo muy bueno con Nahuel, es probable que pueda conversar con él cosas que no conversaría con quien no tengo el mismo vínculo. ¿Hasta acá es claro? Y por lo tanto, el tipo de conversación, le vamos a agregar una palabrita, hay distintas calidades de conversación. No toda conversación articula. Hay conversaciones que dañan, separan, generan distancia y otras cosas. Vamos a ver algo de eso. Pero si yo tengo una muy buena relación con Nahuel, amplío mi capacidad de llegar y conversar sobre temas inclusive difíciles que tengamos. Por supuesto, si el vínculo está deteriorado o no lo conozco del todo, parecería ser que la calidad de conversaciones va a ser menor, más o menos de sentido común. Pero hay una cosa interesante que se produce y que esto funciona también al revés. Con alguien con quien yo tengo un deterioro del vínculo, supervisor, docente, colega, una conversación de calidad puede restaurar un vínculo dañado o crear un vínculo donde no existía vínculo. Entonces la conversación se transforma en un instrumento clave de gestión. La capacidad, la calidad que tengo de generar conversaciones que articulen vínculos, que aunque sean difíciles podamos sostenerla, porque toda conversación tiene dos grandes dimensiones. Una la podemos llamar como el bolero. Tienen letra y tienen música. La letra es el contenido de la conversación, lo consistente que yo tengo para hablar. Lo voy a decir así, lo que pongo sobre la mesa, equivocado o no, no hablo de la verdad, hablo tal vez de mi verdad. Ese es el contenido. El vínculo es la forma, es cómo, cuándo, dónde, con qué palabras. Porque si la música, yo tengo un problema con la música, tengo que decirlo, así que por eso uso esa metáfora. Si la música desentona, el contenido también se arruina. Hoy por hoy estamos asistiendo a una cultura, y a mi modo de ver la escuela tiene que ser resistente a esa cultura, donde parece que la forma no es importante. Y yo sostengo que la forma es contenido por el impacto que produce. Lo mismo, dicho de una forma o de otra, utilizando una palabra u otra, crea impactos distintos en las conversaciones. No es lo mismo una palabra que otra. No es lo mismo en un lugar que en otro. No es lo mismo en un momento que en otro. No es lo mismo también en cómo yo estoy para tener esa conversación. El día que alguien no durmió toda la noche, traten de no tener conversaciones importantes a primera hora de la mañana. No sé ustedes, pero yo no es mi mejor versión. Entonces, si yo tengo algún registro de eso, voy a tratar de ubicar una conversación que puede ser en un momento emocional distinto, para mí o para el otro. Ayer nos hemos salvado
de tener una mañana complicada con una gran parte de la población y se lo debemos al Dibu Martínez. No, digo, para mucha gente, me incluyo, pero para mucha gente es muy importante. Y puede ser que esa mañana no sea la mejor mañana para tomar algunas conversaciones. ¿Por qué? Porque en una conversación nos interesa el producto de la conversación. No solamente decir lo que yo quiero decir, sino qué quiero lograr con esa conversación. Hay mucha gente que se define, y muy orgullosa del término, yo soy muy frontal, digo la verdad y a la gente no le gusta por eso. Créeme que la gente tiene razón. Porque eso significa sacarse el piano de encima y que se arregle el otro. En una conversación nos interesa no solamente lo que digo, el vínculo y el producto de esa conversación. Si me interesa hacer un señalamiento a un docente por algo que creo que no está bien, lo que me interesa no es decírselo. Lo que me interesa es que genere la condición para que algo cambie en esa situación. Y esa es una decisión de él o de ella. Por lo tanto, mi tarea es generar la mejor conversación para lograr que eso se produzca. No solamente decir que está mal. Eso es frontalidad. Ahí hemos incorporado algunas distinciones que vamos a plantear. ¿Hasta acá estamos? Obviamente una conversación tiene que ver también con la idea de que se genere un diálogo. Acá tenemos una distinción que es interesante. Diálogo en griego quiere decir a través de, no es entre dos personas. Uno también puede tener un diálogo con uno mismo, que no es un monólogo. Un diálogo con uno mismo es cuando uno, y tiene muchas conversaciones privadas, y donde uno habla consigo mismo, no es nada malo. La parte de logos quiere decir razón y quiere decir palabra. Cuando se decía en la antigua Grecia que el hombre es un animal racional, se refería a un animal de palabra. Nosotros tenemos palabra allí donde otros seres vivos no tienen palabra. Y esa es nuestra capacidad de simbolizar. Diálogo, y acá hay un tema que me parece muy práctico, en las conversaciones con nuestros equipos, las que tenemos o las que vamos a tener. Me interesa distinguir 3 palabras: diálogo, debate, decisión y distribución. ¿Dije 3 o 4? Menos mal, matemática nunca ha sido mi fuerte. Diálogo tiene que ver con la capacidad que tenemos de entrar en conversaciones con otros, no para convencerlos, sino para saber algo de lo que piensan y poder decir lo que pienso, y están articulados básicamente por el interés y la pregunta. En el diálogo no tenemos que llegar a una conclusión, tenemos que poder conversar. El diálogo es clave con los desafíos adaptativos, porque como no sabemos qué hay que hacer, vale la pena conversar para ver la mayor cantidad de alternativas. Y ahí agrego, cuanto más diferentes, mejor. En general nosotros tendemos a relacionarnos con la gente como uno. Más aún, si pudiésemos elegir a nuestra gente, colaboradores, elegiríamos en general muy parecidos a nosotros. En términos de neurociencia se llama sesgo de confirmación, por eso generalmente leemos y escuchamos a la gente que tiene las mismas ideas que nosotros y decimos tiene razón. Y nos perdemos de la riqueza que tiene que alguien vea la cosa desde un lugar distinto a como la estoy viendo yo.
a mí me incomodan los millennials y los amo, porque la diversidad vale cuando incomoda, vale cuando me interpela, cuando me cuestiona, cuando me dice lo que estás viendo yo lo veo de otra manera. Eso es diálogo. Y hemos perdido en gran parte nuestra capacidad de diálogo cuando en realidad se transforma en quién tiene razón, en la confrontación de supuestas verdades que cada uno porta como si existiera la certeza en lo que uno cree que el otro debe entender. Humberto Maturana, un biólogo que trabajó mucho estos temas, decía: toda posesión de certeza es al mismo tiempo una petición de obediencia. Toda vez que yo me creo con la verdad, lo que estoy esperando es que el otro la acepte más claramente, que se someta. A menos que nos hagamos cargo en la conversación que tengamos profesionalmente de que tenemos todo el legítimo derecho a ver las cosas desde el ángulo en que las estamos viendo, pero que también el otro, la otra, tiene legítimo derecho a verla desde el lugar distinto al que la veo yo. Ojo, esto es mucho más fácil en la idea que en el acto. Por eso habitualmente asistimos a reuniones donde entramos y salimos exactamente igual, porque ni nos han tocado ni hemos podido tocar a los demás. Son reuniones técnica, académica y filológicamente al divino botón, que no solamente tienen un problema en la reunión, sino que crean lo que podríamos llamar cinismo institucional. Acá hablamos de un modo y afuera de otro. Entonces, y recuerden, las reuniones, los encuentros son uno de los elementos claves que tenemos para dirigir, para generar un acuerdo, para generar una nueva idea. Eso es diálogo. Abiertos al diálogo, abiertos a preguntar. El indicador clave de que hay diálogo, pequeño tip, es si hay preguntas legítimas a quien habla. Porque si no, lo único que hacemos es esperar a que termine de hablar para que yo hable. O más aún, me cansa escucharlo, hablo encima. Y ahí nos perdemos algo que para mí es el centro, hoy, a mi modo de ver, del valor de una conversación, que se llama, lo voy a decir así como una frase: nunca tuve una buena idea que no haya surgido de una buena conversación con otros. Porque nuestras ideas, las mejores que tenemos, perdón por el ataque al ego y al narcisismo, no son solo nuestras. Son un tejido que empezó en algún lado, en una buena conversación, donde alguien dijo algo, el otro dijo otra cosa, y de repente a mí se me ocurre algo que parece que es bueno. Eso que es bueno no es mío, es el resultado de una conversación. A veces que he tenido con un libro, a veces que he tenido con un colega, pero nunca uno genera algo solo, como uno nunca aprende si no es socialmente. Déjenme un pequeño apartado al deporte. Lo voy a hacer a los profes de educación física. Yo no soy un experto en el tema, pero en básquet existía hace mucho tiempo algo que era un reconocimiento, que era algo que se llama la asistencia. ¿Verdad? En fútbol, hace poco tiempo, no demasiado, que a un jugador se le reconoce, además de otras cosas, por los goles
pero también por las asistencias. Para mí es un elemento pedagógico maravilloso, porque antes la persona que salía en la foto era el que mete el gol. Y el que mete el gol siempre lo mete porque hay alguien que le pasó la pelota y pudo hacer el gol. Nos está dando una muestra de que la asistencia es un valor de equipo. Y si pudiésemos utilizarlo en nuestro campo pedagógico, diríamos que eso es lo que hace un buen equipo, asistir a alguien para que meta goles. Y tal vez yo asista a un colega o en otra vez alguien me asista a mí. Pero es un valor la asistencia, no solamente, voy a decir así, acá se llama celadores si no me equivoco. La cantidad de celadores que nos han hecho asistencia sin las cuales no hubiéramos metido el gol de un festival o de un acto o de lo que fuera, y parece que el que luce solamente es el del escenario. Pero para que esto ocurra, hay mucha gente que asistió y que no se la ve. Pensar que es uno, para mí, de los desafíos claves de lo que hoy vale la pena en educación. Cuando digo pensar, porque vuelvo a repetir, la información cada vez es más democrática, está mal, bien o lo que fuera, y ni hablar con lo que viene con la inteligencia artificial, conversación que tenemos que tener primero como diálogo, ni negación ni resignación. ¿Qué hacemos con ese tema? Es un diálogo que necesitamos tener ya. ¿Para qué? Para la segunda parte, que se llama debate. Diálogo es la primera, debate es la segunda. ¿Qué es el debate? Imagínense, yo no podría hablar sin la asistencia de mi colega que me dice el micrófono. Está muy bien, es una asistencia. ¿Qué es el debate? Después del diálogo, hay un momento como nuestra gestión es en acto, tengo que tener alternativas de qué hacer. El debate lo que genera es, tengo tal alternativa, tengo otra alternativa, tengo otra alternativa. Punto y aparte, entre paréntesis. Por favor, no acepten a nadie que digan es la única alternativa. Nunca existe una sola alternativa, ni dos, ni tres, ni cuatro. Tal vez sean las que conocemos nosotros, pero la definición de existe una sola alternativa es una definición básicamente autoritaria, que dice que si no la seguís, obviamente no hay ninguna otra que no sea la que estamos diciendo. Entonces el debate lo que genera es qué alternativas tengo. El tercer punto, a ver si lo recordamos. Maravilloso, maravilloso, decisión. El debate me sirve para decidir qué alternativas tengo, pero no hay acto sin la decisión de cuál de las alternativas elijo. La decisión, en términos lingüísticos, se llama la declaración. Esto es lo que vamos a hacer. Y ahí es muy interesante el tema del director en la decisión. Es curioso, pero el director puede decidir que se decida de varias maneras. Voy a decir 3. ¿Son las únicas 3? No, son las que conozco. Una, decide él. ¿Tiene la capacidad de decidir? Sí, porque el cargo incluye que vos tome decisiones. Y algunas decisiones, adelanto, y ustedes lo saben, te van a generar muchos amigos y otras te van a generar muchos enemigos. Porque ninguna decisión es perfecta para todo el mundo. Aceptémoslo. Ojo, porque si uno quiere tener a todos amigos, va a renunciar al contenido y apostar solo a calmar vínculos. No sé si soy claro. La manera de no tener enemigos es decirle a todos que sí. Y conocemos a algunos personajes de esa naturaleza. Entonces,
Una forma es que decida el director. ¿Tiene derecho? Tiene derecho. Si solo decide el director todo el tiempo, tenemos un modelo determinado. Aceptémoslo. La segunda es que decida el equipo. Y efectivamente el equipo puede decidir si el director habilita esa decisión. Porque nadie del equipo puede decir decidámoslo entre todos. ¿Está claro hasta acá? Y es bueno saber en qué momento uno y la otra. La tercera, no estamos de acuerdo, no decide el equipo, no decido yo, decide la persona que está más cerca del problema y le damos toda la confianza para que haga lo mejor que pueda hacer. ¿Me siguen en esto? Son formas de decisión, pero sin decisión hay lo que el padre de María O'Donnell, ¿la conocen a María O'Donnell? El padre de María O'Donnell era Guillermo O'Donnell, uno de los políticos más importantes que tuvo la Argentina, y en un momento decía, ojo con la sociedad de eterno empate. Como nosotros no queremos pelearnos, nos paralizamos. Vos estás de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, no hacemos nada. Y es una forma también de parálisis. ¿Hasta acá me siguen? Toda conversación tiene aspectos que incluye la escucha, no solamente la palabra. Y para eso tengo que dar lugar también al silencio. La palabra no es solo la palabra que digo, sino el silencio que mantengo. Voy a hacer una pequeña referencia a esto. Estamos acostumbrados a generar actividades, programas en las escuelas y en muchos lugares donde no damos lugar al silencio. De 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12. Y una muy buena conversación nunca termina cuando termina físicamente la conversación. Continúa en lo que yo sigo pensando. Una muy buena clase no termina cuando termina la clase. Sigo pensando. Pero en vez de seguir pensando, viene otra materia. Y tengo que dejar de pensar. Parte de nuestros aprendizajes tiene que ver en cómo procesamos en silencio y con espacios vacíos lo que ha ocurrido atrás. En términos de psicoanálisis se llama perlaboración. Es lo que uno piensa después de una sesión. Y eso es tan valioso como lo que ocurrió en la sesión. ¿Me siguen en esto? Por eso estamos señalando, ojo, dense espacios vacíos. Porque los espacios vacíos son los que generan la posibilidad de que la gente, y también nuestros pibes, puedan seguir pensando más allá de lo que hacemos en la actividad. Y lo vamos a probar ahora. Nos vamos a detener exactamente 1 minuto en donde va a haber absoluto silencio. Y quiero que simplemente, si pueden cerrar los ojos, mucho mejor, no se duerman, es viernes de noche, simplemente déjense qué es lo que les quedó de esta primer parte de conversación. ¿Es clara la cosa? 1 minuto les pido, por favor, silencio total, cada uno déjese llevar por lo que los queda de lo que hablamos. Ok, hasta acá. Quiero hacer una pequeña experiencia, ayúdenme por favor.
Como no podemos ver hasta allá, me cuesta, lo vamos a hacer con la gente que tenemos más cerca. Si pueden, díganme en qué pensaron. Fuerte. En la asistencia y en el servicio, dice la compañera. Y el poder de la palabra. El poder de la palabra. ¿Cómo? El diálogo y las decisiones. La escucha. Se dan cuenta que cada uno procesa y evoca según su propia subjetividad, según su propio observador, según lo que le importa o no le importa o lo que le hace sentido. Y estamos asistiendo a una misma palabra, que en este caso es la mía, pero que evoca cosas distintas en cada uno según nuestra propia historia. Ese lugar que es singularizar, si no generamos la condición para que exista, parece ser como si fuera mecánicamente. Entonces vale la pena generar espacios vacíos, porque los espacios vacíos se llenan con lo que la gente puede incluir. Recuerden, diálogo, debate, decisión. Y la última es la distribución. En esa decisión, ¿a quién le toca qué? Quiero que avancemos un poquitito más. Recuerden, una buena conversación no empieza con lo que digo, sino con lo que escucho. ¿Y qué quiere decir con lo que escucho? Antes, a veces, de la primer clase o de la clase, vale la pena saber en qué están los pibes. Vamos a una reunión de directivos. Hay un pequeño ejercicio que vale la pena hacer. 5 minutos. Antes de empezar una reunión, hagamos una rondita de en qué está cada uno. ¿En qué está cada uno? Porque uno puede empezar una reunión y hablando de lo que fuera, y a la media hora se da cuenta que hay gente que está en cualquier otro lado, porque no registró en qué está. Eso se llama check-in, Pillon lo llamaba pretarea, pero necesitamos saber en qué está antes de tirar una reunión, porque podría ocurrir que haya un interés muy importante en algo que no capturamos, no escuchamos, y la reunión va por acá y los oídos van por allá. Entonces, es clave ese tema de escuchar. Y ahí hay una distinción que vale la pena hacer. Esto se oye. Oír es un acto biológico. Escuchar implica una atención, una generosidad y un salirme de mí para ir hacia el otro. No es lo mismo oír que escuchar. Y es tan diferente que cuando alguien escucha, dice 2 cosas, o muchas más, pero yo me acuerdo de 2. Una, cuando yo te escucho, digo que me interesa lo que decís. Pero digo una segunda cosa aún más importante, que me interesás vos. Porque cuando no escucho y oigo, estoy diciendo exactamente lo contrario. Ni me interesa lo que decís y fundamentalmente no me interesás vos. Escuchar es una habilidad. Escuchar es una competencia. Y lo voy a decir también, escuchar es un poder. Porque quien escucha tiene incidencia en el otro. Un docente que escucha es un docente más efectivo que el que solo habla. Un director que escucha es más efectivo en el sentido del vínculo y el contenido, pero escuchar es una tarea que hay que darse. Y hay, entre muchas cosas, 2 elementos para la escucha que vale la pena. ¿Estoy hablando mucho? Estoy hablando mucho. Hay 2 elementos que vale la pena. Uno es escuchar lo que vos decís, ya es un tema. He hecho varias experiencias en reuniones donde las paramos en un momento y preguntamos a la gente qué escuchó de lo que dijo el otro. Ni jota.
porque lo que está pensando es lo que va a decir uno. O siempre hay uno que dice, hasta ahora se habló de muchas cosas, pero nadie dijo lo más importante, que lo voy a decir yo. Escuchar tiene que ver también con no solo escuchar lo que el otro dice, sino escuchar lo que creo que el otro no dice. Ese es otro nivel de escucha. Uno escucha a un alumno, o uno escucha a un hijo, o uno escucha a un colega, no solo lo que dice, sino que le llega alguna otra cosa que no está dicha, pero que uno cree que hay algo más ahí. Y ese algo más tiene que ver con la posibilidad de vincularse mucho más con ese otro. A veces que los chicos lloran por un caramelo, pero el caramelo solamente es la excusa para estar más cerca, la excusa para pedir algo que no sabe pedir sino a través de ese lugar. Si escuchamos algo más, podemos ligarnos con esa situación que si no la escuchamos. Entonces, me parece que por eso tal vez me parece que ese es un tema que tenemos que trabajar, y una de las formas, a veces, así de chiquitito, para entrenarnos, se llama a ver si te escuché bien. Es maravilloso cuando alguien me pregunta a ver si te escuché bien, porque me está diciendo que quiere entender, y uno podría utilizarlo. A ver si te escuché bien. Porque también recuerden, y esto es lo más complicado de la comunicación, ¿se acuerdan del tema emisor, receptor, mensaje? Eso funciona para las máquinas. Nosotros tenemos una especie de traductor en la oreja que traduce muchas de las cosas que escuchamos. Entonces, si, por ejemplo, uno ha tenido una experiencia horrible con un abogado. ¿Hay algún abogado en la sala? Podemos continuar. Con algún abogado, la vez que le dicen, acá te presento a Pedro, el abogado, el oído empieza a chirriar y ya traduce más aún. Si yo tuve un problema con María, y estoy seguro que en la sala hay alguna María, levante la mano las Marías. ¡Pah! ¿Qué tal? Si tuve un problema, un desentendimiento, un conflicto fuerte con María, toda persona que vuelva a conocer y que se presente como María, ya la cosa empieza mal. O bien, según quien sea María. Porque no escuchamos solamente el nombre. Rápidamente llevamos a la asociación de qué experiencia tenemos. Por eso decía Pillon, me acuerdo, Pillon Rivière, decía, no hay amor a primera vista. Eso que viste tiene que ver con algo que ya habías visto, ¿no? Pero el oído traduce. Yo voy a decir una cuestión. Va a haber una profunda reestructuración en el Ministerio X. Traducción argentina. ¿Cuánto van a rajar? Voy a decir, esperá, reestructuración semánticamente no quiere decir despido, pero nuestra experiencia histórica traduce la palabra reestructuración, y además con bastante razón, a ese nivel. Por eso el tema de la conversación y de la comunicación es un tema crítico, difícil, que vale la pena trabajarlo. Y tal vez sea uno de los temas más importantes que tengamos que trabajar a nivel de las escuelas. ¿Por qué? Porque no porque vos hables y oigas, hablás, conversás y escuchás de la manera más competente que podés hacerlo. Muy parecido a las sillas.
Si viene acá alguien que trabaja básicamente con la columna y los ve a algunos de ustedes sentados, le van a decir, si te seguís sentando así, vas a tener un problema. Pero bueno, todo el mundo se va acomodando. Es muy lindo, la mente es maravillosa, como cuando te dicen, no pienses en naranjas. Claro, porque naturalmente nos sentamos, pero naturalmente no quiere decir que nos sentamos bien. Iba a decir sentimos, sentamos bien. Uno de esos instrumentos que vas a tener sos vos mismo, como director. Y en ese sentido, a ustedes le van a dar el cargo, ojalá todos lo ganen. Pero el cargo es solamente la llave que abre una puerta. Lo que hay del otro lado de la puerta, mala noticia, lo tienen que construir ustedes a través del sujeto que son para ocupar ese cargo. Y por eso, más allá de que todos tengan el mismo cargo, las diferencias van a estar en cómo personalmente uno, y con sus competencias profesionales, subjetivas, asume ese cargo. Más aún, y voy a ser no simpático en esto, más allá de todo lo que son condiciones estructurales, uno podría encontrar 2 escuelas a 10 cuadras de distancia, con la misma población, la misma política, el mismo ministerio, el mismo bla, 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 y tal vez una logre más cosas que la otra. Y ahí hay una diferencial en el equipo directivo, en el equipo docente, que con la misma condición genera otra cosa. No sé, es Melina Furman, ustedes la conocen, me encanta la expresión que tiene de incidir en tu metro cuadrado. Como ciudadanos nos toca incidir en este país y ser partícipes de lo que pasa en este país. Pero lo que más incidimos es en el metro cuadrado que yo tengo. Eso se llama otra vez aceptación y qué hago para transformarlo. ¿Cómo estamos? ¿Cansados? Ojo que no terminamos ahí. Ahora, si nos interesa ese tema, si nos interesa cómo incidimos cada uno, cómo se juega cada uno en todo eso, uno de los primeros temas que tenemos que tener es cómo nos estamos conociendo a nosotros mismos para saber o para poder tener en cuenta en qué tenemos algunas cosas que nos ayudan y en qué tenemos algunas dificultades. Y me centro en mí mismo porque más allá de lo que pueda transformar en los demás, en mí es donde mayor incidencia puedo tener. Para decirlo de otro modo, el mayor metro cuadrado lo tengo yo. Por lo cual vamos a hacer un pequeño ejercicio si se animan. Y además me da la oportunidad de conversar. Consiste en lo siguiente. Quiero que cada uno piense, este es un ejercicio de palabra plena total, piense en 5 o 6 cosas de un director que ustedes han conocido o que han sabido del director, directora, y que ustedes creen que son los comportamientos, las formas de ser y hacer que no deberían tener lugar en un buen director. Creo que algunos existen. Entonces, primer vuelta del ejercicio es el siguiente. Si pueden escribirlo, sería mucho mejor todavía no. Piensen en eso. 5 o 6 cosas que ustedes dirían comportamientos que ustedes no quisieran ver en el director que uno quisiera ver, que no quisieran ver, que ustedes conocen, pero que esas cosas no son las que uno quisiera ver. La primera parte del ejercicio es escríbanlos en sí mismos, donde puedan. ¿Está bien? Ya.
10 minutos más. ¿Está bien? Ok, hasta acá, donde hayan llegado. Segunda parte de este ejercicio es con el colega que tengan al lado, traten de contarle lo que ustedes han visto, lo que él o ella ha visto, y si ustedes encuentran que hay algo que vale la pena de lo que él escribió, lo incluyen en su lista y viceversa. Vamos. Muy bien. Hasta acá. ¿Han podido más o menos conversar? Lo que viene ahora es una oportunidad. Es una oportunidad que la pueden tomar o no, que de algún modo tiene mucho que ver con este último tema que llamamos gestionar y gestionarse. Es saber algo de mí y saber además que somos humanos, que somos imperfectos, que siempre hay una brecha entre lo que somos y hacemos y lo que podríamos ser y hacer. Y esa es la capacidad de aprendizaje que tenemos. Lo que viene ahora es una pregunta, que la van a conversar solamente con el grupito que estaban, con una consigna nada más que es lo que se conversa en ese grupo, ninguno de los que está en ese grupo está habilitado para conversarlo con nadie más. Esa es la consigna. Y lo que se va a conversar es lo siguiente. Leyendo la lista que han compartido, honestidad total, les pediría que cada uno pueda identificar de esa lista de lo que uno no quisiera ver en un director, en qué aspectos, pese a todo, uno, por alguna razón, está cerca de alguno de esos aspectos. Honestidad brutal, pero tiene que ver con eso. Entonces, conversación absolutamente privada. Juéguense, vale la pena. ¿En qué cosas, pese a que no me gustan, igual yo me reconozco cerca de alguno de los aspectos que están en la lista? Bueno, si podemos parar. Ahora hay que ver si se puede parar. Bien. Primero los quiero felicitar, no conozco a todos, los quiero felicitar. Los quiero felicitar porque hay un indicador que uno puede tener cuando hay una buena conversación. Cuando hay una buena conversación, cuesta interrumpirla. Cuando los pibes están metidos en un laburo del aula que les gusta, te dicen no molestes, déjame seguir. Cuando ustedes se comprometen con poder sacarse de la mochila, con confianza, con un colega, decir, che, en esto no me siento tan bueno, y por ahí lo sos. En esto no me va bien, esto no lo sé hacer, a esto le tengo miedo. Hablamos del poder de la vulnerabilidad y la capacidad de aprendizaje que tenemos. Pero como adultos cada vez escondemos más y ponemos afuera lo que a veces no funciona. Nosotros somos parte imperfecta, felizmente imperfecta, de lo que va a ocurrir en el escenario institucional. Pero también es importante saber en qué nos va bien, en qué no, en qué nos puede ayudar otro que le va mejor que a mí, si podemos generar ese círculo de confianza. Nunca el control le ganó a la confianza. Nunca el control le ganó a la confianza. Pero para que esa confianza tenemos que jugar con ciertas reglas. Por eso la regla
no se puede hablar de lo que hablamos acá, es parte de generar esa credibilidad. Para eso hay que poder atreverse. Paulo Freire tiene un librito que todos conocen, 7 cartas para un docente que quiere enseñar. La carta 7 dice, en un lugar hay que atreverse. Anaïs Nin, que es una escritora del siglo XIX, muy disruptiva, decía algo que yo estoy compartiendo en varios eventos y que a mí me encanta. En épocas de transformación, en épocas de cierta rebeldía, en épocas de disrupción, de exploración, vale la pena tener coraje. Además de querer tener coraje para ir a lugares que uno no conoce y para ir hacia uno mismo. Pero ella decía, la vida se expande o se angosta en directa proporción al coraje con la que la vivimos. Entonces mi invitación es que en épocas de este tipo pongamos eso a partir de que algo que necesitamos, que algo sea distinto a lo que estamos siendo. Esto no es lo que hay. Esto es lo que puede haber, depende de lo que nosotros también hagamos con eso. Nada, hasta acá. Gracias.